Bueno, vamos a explicar un poco el ejercicio que vimos en la última clase. ¿Sí? El ejercicio era este, tenía estos datos, ¿sí? Tenía esta forma, ¿sí? Teníamos la R1, la R2 y R3 en paralelo, la R4 y la R5 en paralelo y la R6. ¿Sí? Como vemos acá, ¿sí? La intensidad total va a venir a este punto, vamos a tener una intensidad que pasa por R2, otra que pasa por R3. Acá se vuelven a juntar, se vuelven a transformar en la I total, se vuelven a separar acá abajo, vuelven a pasar una por la I4, una por la resistencia 4 y la otra intensidad por la resistencia 5. ¿Sí? Vuelven a unirse acá, pasan por la R6, ¿sí? La R6 es circulada por la R total y la R total vuelve a la fuente. ¿Sí? Tenemos dos voltajes, ¿sí? Dos voltajes paralelos. Uno que tiene bajo el cual están la R2 y la R3 y el voltaje de las resistencias en paralelo 2, ¿sí? Que contiene la resistencia 4 y 5. Bien, lo primero que hacemos es, para hacer esto, ¿sí? Lo primero que debemos hacer es resolver las resistencias en paralelo. ¿Por qué? Y porque para sumar estas yo tengo que hacer que estas dos sean una sola, ¿sí? Esa es la lógica que yo encuentro aquí, ¿sí? Estas también tienen que ser una sola para que el circuito me quede más sencillo, ¿sí? Bueno, yo sumo las resistencias, saco las resistencias en paralelo 1, vuelco los valores, ¿sí? Tomo esta fórmula que es la que usábamos nosotros, ¿sí? Que dice que R2 por R3, ¿sí? Dividido de R2 más R3 me va a dar la R paralelo, ¿sí? Yo tomo los valores, ¿sí? Los multiplico, hago 20 por 40, hago dividido, abro paréntesis, pongo 20 más 40, cierro paréntesis y pongo igual en la calculadora y me va a dar este valor, ¿sí? Lo mismo hago para encontrar las resistencias en paralelo 2, ¿sí? Pongo los valores arriba multiplicados, 25 por 30, dividido, abro paréntesis, pongo 25 más 30, cierro paréntesis y pongo igual en la calculadora y me va a dar este valor, ¿sí? Bien. Nosotros ahora vamos a tener un circuito de esta forma, ¿sí? Esto es importante que lo dibujen porque se va a hacer más fácil para entender el circuito cómo va quedando, ¿sí? Bien. Excelente. Ahora yo voy a tener una resistencia, 2, 3 y 4. Todas ellas están en serie, circuladas por una sola intensidad, que es la total, ¿sí? Vamos a tener cada resistencia con su voltaje, ¿sí? La R1 tiene su voltaje, las resistencias en paralelo 1 tienen su voltaje, y las resistencias en paralelo 2 tienen su voltaje. Lo mismo la R6, ¿sí? Bien. Lo que me queda ahora para sacar es la R total en un circuito mucho más sencillo. Yo voy a sumar todas las resistencias directamente porque están en serie, ¿sí? Sumo esta más esta más esta más esta y obtengo la R total. R total, ¿sí? R1 más R paralelo 1 más R paralelo 2 más R6, reemplazo valores y encuentro la R total, ¿sí? Bien. Ahora saco la I total. I total, por ley de Ohm, es igual al voltaje total sobre la R total. Bueno, reemplazo los valores y obtengo la I total, ¿sí? Bien. Ahora, lo que voy a hacer es sacar los voltajes, ¿sí? Si yo vuelvo a mirar acá, por eso es importante que hagamos este esquema, vamos a ver que la R1 tiene su voltaje. Las resistencias en paralelo 1 también tienen su voltaje, ¿sí? Que es el voltaje de las resistencias en paralelo 1. Las resistencias en paralelo 2 también tienen su voltaje, ¿sí? Tienen su voltaje y es el voltaje de las resistencias en paralelo 2. Y la R6 también tiene su voltaje. Si yo me tengo que preguntar entonces, para sacar la R1, ¿cómo tengo que hacer? Por ley de Ohm, V es igual a I por R, ¿sí? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Bien. El voltaje de la resistencia 1. ¿Qué intensidad está pasando por la R1? La I total, ¿sí? ¿Y por qué resistencia tengo que multiplicar la I total? Por la R1, ¿sí? Que es lo que hago acá. VR1 es igual a la intensidad total por la R1. Reemplazo los valores y obtengo el voltaje 1, ¿sí? Con la R paralelo 1 hago exactamente lo mismo, ¿sí? Voltaje de la R paralelo 1 es igual a intensidad por una intensidad por una resistencia. ¿Qué intensidad está pasando? La total. ¿Y por qué resistencia tengo que multiplicarla? Por las resistencias en paralelo 1, ¿sí? Que es lo que hice acá. Voltaje de las resistencias en paralelo 1 es igual a la I total por las R paralelo 1. Reemplazo los valores, ¿sí? Y me da. Y así continúo con las demás, ¿sí?
así voy a encontrar el voltaje de la resistencia en paralelo 2, ¿sí? Multiplicando la I total por precisamente las resistencias en paralelo 2, ¿sí? Y para encontrar la B6, el voltaje 6 o de la resistencia 6, voy a multiplicar la I total, que es la que está pasando por la resistencia, y la voy a multiplicar por la R6, ¿sí? Así encuentro yo las intensidades, ¿sí? Una vez que yo encuentro todos los voltajes. Una vez que encuentro todos los voltajes, puedo verificar de que mi cálculo está bien, porque si yo sumo todos los voltajes me tiene que dar igual al total o próximo, ¿sí? Bien, ahora vamos a calcular las intensidades, ¿sí? Esto que está acá, lo saqué dibujado para afuera para entenderlo mejor, ¿sí? Viene la I total, entra este punto, se divide, una parte de la I total pasa por la R2, la otra pasa por la R3, acá se vuelven a unir en este punto a hacer la total, acá se vuelven a dividir, ¿sí? Bueno, esta parte ya la saqué afuera para analizarla, ¿sí? Bien, vamos a analizarlo. ¿Qué tenemos acá? Yo tengo la R1, la R3, la R2, la R3, la I total ingresa, ¿sí? Se divide y una parte de esa intensidad se transforma en la intensidad de la resistencia 2, ¿sí? Una intensidad que va a pasar por la resistencia 2. La otra parte de la intensidad total va a pasar por la R3, ¿sí? Después, en este punto, como ven, se unen, ¿sí? Y vuelven a hacer la I total. Eso quiere decir que si yo sumo la intensidad de la resistencia 2 más la intensidad de la resistencia 3, vuelvo a obtener la total, ¿sí? Esas dos resistencias están bajo el paralelo 1, entonces esto me va a ayudar a encontrar las intensidades. Hago introspección, como habíamos dicho en la clase pasada. Introspección es preguntarme a mí mismo, yo necesito encontrar la resistencia 2, por ejemplo, ¿sí? Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, ¿sí? Me pregunto, intensidad de la resistencia 2, ¿qué voltaje tengo que usar? El voltaje bajo el cual está esa resistencia, que es el voltaje de la resistencia paralelo 1, ¿sí? Yo pongo voltaje de la resistencia en paralelo 1, ¿sí? Pongo ese valor y dividido ¿qué resistencia? Y la resistencia 2, porque yo quiero encontrar la intensidad que está pasando por la resistencia 2. Reemplazo los valores y me da un valor, ¿sí? Para encontrar la I3 uso la misma lógica, ¿sí? Intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje tengo que utilizar para encontrar la I3? El voltaje de la resistencia paralelo 1. Ajá, dividido ¿qué resistencia? Y la resistencia 3, que es esto que está acá abajo, ¿sí? Yo, para encontrar la intensidad de la resistencia 3, tengo que usar el voltaje de las resistencias que están en paralelo 1, ¿sí? Dividido en la resistencia 3. Y me da este valor. Para saber si mi cálculo va bien, yo puedo sumar las dos intensidades, porque sé que se juntan en un punto, sumo esta intensidad y me tiene que dar el valor de la total o próximo, ¿sí? Y así encontraríamos la IR2, la intensidad que pasa por R2, que es esta que está acá, y la intensidad que pasa por R3, que es esta que está acá, ¿sí? Bien, excelente.